Ok, ya les comparto el Kahoot. Un momento. Se los comparto en el chat de esta reunión Meet. Por favor, ingresar con su nombre y apellido para que yo pueda identificarlos. ¿Está bien? Ahí tienen el enlace. Voy a compartir pantalla del Kahoot. Somos 15 en sala, somos pocos. Simón, el primero. Que estás entrando, por favor, ingresa al Kahoot que está allí en el link. Siete de 17. Ok, vamos a comenzar con los que estamos. Si quieren quedarse a ocupar, no es obligatorio que participen, pero sí altamente recomendable. Esto les ayuda a salir bien en el examen. Bien, vamos a comenzar.
Felicidades, Simón, on fire, como decía allí, Gustavo y Liz. Y gracias a todos por participar. Muy bien, estimado, la sala es suya nuevamente. Bien, gracias, Ayek. Nuevamente, darle la bienvenida a todos. Somos pocos, pero bueno, no todos siempre queremos prepararnos o profesionalizarnos, ¿no? Por tanto, hay que continuar. Listo, vamos por aquí a compartir. Bien, bueno, ahora visualizo que sí pueden ver todos, ¿verdad, Sayek? Correcto. Listo, bien, empezamos. Bueno, la sesión 3 estuvimos ya interactuando, revisando cuáles son las etapas de un abastecimiento a contrato. Pudimos ver lo que es la demanda y dentro de la demanda qué actividades deberíamos realizar para tener información que nos permita pues tener un abastecimiento estratégico, ¿no? Y también óptimo. Uno de ellos era el levantamiento de datos cualitativos y cuantitativos por la categoría, es decir, levantar información de todo el tipo de suministro que hemos tenido en la organización, categorizando por gasto o por características del producto, del bien o del servicio. Vimos que en la fase de demanda, el objetivo es un entendimiento básico de la categoría en términos de gastos, de, de proveedores, de contratos, de usuarios, de especificaciones, identificar oportunidades y la viabilidad del proyecto estratégico. Entonces, en lo que es demanda, chicos, lo que tenemos que hacer es netamente levantamiento, selección, clasificación, análisis, presentación de la información y toma de decisiones. Otras palabras, lo que nos dice es que debemos hacer un diagnóstico de toda la demanda que hemos tenido, de bienes, de servicios o de otros suministros, para de acuerdo a ello poder identificar si las categorías de suministros que hemos desarrollado hasta ese momento vale la pena y es viable ejecutar un proyecto de abastecimiento estratégico. Recuerde que para realizar un abastecimiento estratégico debe cumplir algunas características. Por ejemplo, que sean compras directas, que el valor de las compras representen a través de la estrategia del Pareto un 80-20. Entonces, son dos características o dos escenarios donde podríamos ejecutar abastecimiento estratégico con el fin de agregar valor a través de este proyecto. Esto ya lo hemos visto. Estoy haciendo un recordatorio para poder seguir con la otra etapa que es categoría. El levantamiento de datos era básicamente el tema de la información y deberíamos siempre recordar este cubo, ¿no? ¿Quién ha comprado? ¿Qué hemos comprado y a quién hemos comprado? Teniendo estas tres aristas claramente, podríamos retroceder para hacer un levantamiento de toda la información de la demanda. También vimos que podríamos utilizar esta herramienta de elaborar cuadros por gastos por proveedor, ¿no? Donde las variables más importantes es el gasto, el número de contratos y el cumplimiento por su categoría de suministro o bienes. Otra estrategia era llevar la información a un perfil de gasto anual por canal. Identificar bajo estos escenarios, recuerden que estos escenarios, con el fin de transmitir algunas estrategias, o sea, no es lo que siempre vamos a encontrar. Recuerden que nosotros trabajamos la información de acuerdo a la organización donde nos encontramos. En este perfil de gasto anual nos puede ayudar mucho si identificamos las compras por categoría de canal, para ver si estamos siendo muy transaccional o ya la empresa
está apuntando o se está iniciando por el abastecimiento estratégico. Esto era una subclasificación más. Hasta aquí hemos visto la sesión 3. Ahora ya entrando a la herramienta clave dentro de un abastecimiento estratégico, son el análisis de contrato. Luego de haber ya levantado información, podríamos estar en condición de generar información, gastos por contrato y gasto abordable. Por ejemplo, este gráfico, esta información nos indica que tenemos 8 contratos que van de 1 a 3 años con un gasto de 0.6 millones y representa el 1,5% del gasto que he tenido por suministro de contrato. En la segunda posición, 20 contratos que básicamente van de 3 a 5 años con 1.3 millones, representando un 29% del gasto de suministro. En una tercera posición, 32 contratos que hemos celebrado entre 5 y 10 años, representando 8.9 millones de dólares con una representatividad de 66%. Y en última posición, un contrato que es mayor a 10 años, representa el 0.9% de millones de dólares y el 3,5%. Entonces, luego de haber en la etapa de análisis de demanda, de levantamiento de información cualitativa, cuantitativa, nuestro objetivo debe ser llegar a estructurar este tipo de información. ¿Por qué? Porque aquí ya nos está dando la primera información de en qué rubro debemos realizar el abastecimiento estratégico. Entonces, la decisión bajo este cuadro deberíamos revisar y centrarnos en revisar estos 32 contratos que representan el 66%. Aquí está la oportunidad de revisión y de agregar valor a través de un proyecto de abastecimiento. Cuando analizamos contratos, debemos tener informaciones generales de lo adquirido y por tipo de contratación. Lo que tenemos que hacer es clasificar la información para disminuir la variabilidad de información y podemos llegar de una manera más objetiva y más rápida a tomar conclusiones. Como por ejemplo, en cantidad de contratos, cuál es el valor promedio de contratos, cuál es el estado de contratos, el alcance, el objeto, cuáles son las obligaciones del contratista, las formas que hemos contratado, la fórmula de ajuste de precio, los indicadores y los niveles de servicio, alguna penalización que podría involucrar a ambas partes y cuáles son las formas de pago. Como pueden ver, algunos ya se repiten porque es lo que hacemos en el día a día, pero este es como una guía. Recuerden que este es un curso, ¿no? Que en esta parte es muy cualitativa, es decir, nos brinda o nos recuerda cuáles son las etapas, cuáles son las formas, cuáles son las herramientas y cuáles son los objetivos de poder llevar un suministro estratégico. Identificar el gasto abordable y no abordable. ¿Qué es un gasto abordable? Es aquel gasto de categorías no renegociadas recientemente con oportunidad de ahorro. En otras palabras, un gasto abordable son aquellos suministros o contratos que no han tenido una revisión de precios, ¿ya? Y de condiciones, y que nos puede brindar una gran oportunidad al momento de revisar, de optimizar a través de un abastecimiento por contratos. ¿Y cuál es el gasto no abordable? Son categorías con contratos vigentes a largo plazo sin posibilidad de cambio, categorías recién negociadas sin posibilidad de cambio. Un ejemplo de ambos gastos. Por ejemplo, vengo comprando hace más de 5 años EPPs con un monto mensual de $20,000. Entonces, es un acuerdo de precios o a veces también podríamos trabajarlo con orden de compra específica, pero nunca he revisado cómo optimizar ese proceso. Entonces, ese gasto mensual que representa esa compra es un gasto abordable. Recuerden que abordar es
que lo puedo tomar, que lo puedo intervenir. Y un gasto no abordable, otro ejemplo, compro materias primas, pero hace 3 meses he revisado el contrato, lo he renegociado y lo he cerrado por el lapso o a un futuro de 10 años. Esta situación, este ejemplo, ya ese suministro representa un gasto no abordable. O sea, ahí ya no puedo hacer mucho y tampoco lo puedo ver como una oportunidad de ahorro. Luego de haber realizado el levantamiento de información en etapa de demanda, debemos tener la capacidad de coger una categoría de suministro y llevarla a subcategorías. Por ejemplo, aquí estamos viendo el gasto de subcategorías por TI, por tecnología de información, ¿no? Podemos ver que en hardware tiene 4 millones, en operaciones tiene 3 millones, y así sucesivamente, representando un gasto total de 12,5 millones. Entonces, aquí lo que nos ilustra es que tenemos que ver más allá del primer nivel del gasto. Tenemos que llegar a un segundo nivel, es decir, llegar al detalle de ese gasto, al detalle de la categoría de ese gasto. ¿Para qué? Para que luego de haber identificado el gasto total, dividirlo en gasto abordable y en gasto no abordable. Y nuestro trabajo como gestión estratégica debe estar centrado en esos suministros que representan el gasto abordable. Por ejemplo, en esta lámina, el total de gasto es 12,5 millones y dice que hay 3,5 millones no abordables. Entonces esto de aquí, en el corto plazo y en el mediano plazo no voy a poder optimizar porque ya está negociado y cerrado. Pero en lo que es abordable, para este ejemplo es 9,5 millones, lo cual sí está abierto a poder ejecutar revisiones y negociaciones para contrato de suministro. Entonces aquí hay que tener claro dos temas. Revisar toda la información por número de contratos, por el tiempo de ejecución del proyecto de abastecimiento y el gasto. Luego de ello, poder subcategorizar lo que es gasto abordable y gasto no abordable. Son las dos variables iniciales que dentro de la etapa de demanda de un abastecimiento estratégico debemos tener presente en el análisis de contrato. Otra forma de realizar análisis de contrato es poder elaborar un cuadro de análisis de saldo y tiempo. En este ejemplo, podríamos ver acá el número de contrato, la fecha de inicio, la fecha fin, la duración en meses. Aquí hay alertas, cuántos meses ha transcurrido, cuántos meses me faltan para terminar, cuál es el monto total de suministro en ese contrato, cuánto voy consumiendo y cuánto es mi saldo remanente. Y en la última etapa, o el último cuadro, me muestra un porcentaje del avance financiero. En otras palabras, es cuánto voy consumiendo, utilizando de este contrato. Entonces, esta es otra forma más de poder analizar contratos luego de haber clasificado de manera correcta lo que es el gasto abordable y el no abordable. No tendría sentido elaborar este cuadro si todos estos contratos están en gasto no abordable. O sea, no voy a ganar nada. Simplemente voy a visualizar lo que no puedo negociar, lo que no puedo revisar y los contratos que no podría agregar valor o rentabilidad. Entonces, esta es una muy buena herramienta de cómo categorizar y estratificar los contratos. Por ejemplo, en la línea 1, si bien es cierto, tengo todavía 13,9 meses para cerrar el contrato, pero miren aquí, ya he consumido el 94% del contrato. ¿Qué quiere decir? Que en tiempo todavía tengo holgura, pero en la utilización de ese acuerdo contractual ya he utilizado el 94%. Entonces, ¿qué idea me está dando esta posición o este escenario? En que tendría
que revisar con el equipo y con el proveedor la ampliación de el monto negociado, ¿no? Para no quedarme corto y poder cumplir el suministro dentro de estos 13,9 meses. Esa es la lectura. Y así podríamos revisar cada uno de estos ejemplos. Pero la idea central de este cuadro es elaborar un análisis de saldo en el transcurso del tiempo en los contratos. Otra forma es el análisis de término de contrato, que básicamente se centra en la fecha de inicio y la fecha fin, llevarlo a una serie de tiempo trimestral, bimestral, semestral, de acuerdo al escenario o el tiempo que uno quiera medir, para que nos dé una alerta, ¿no? En otras palabras, es como si fuera un GAN, de ver cómo ha establecido el tiempo del contrato, cuánto ya voy consumiendo y cuál es la fecha de término. Si pueden ver, estos dos cuadros están muy entrelazados y son muy importantes como una herramienta de análisis estratégico, porque acá no estamos viendo números, estamos viendo el contrato, las condiciones, el marco contractual a lo largo del tiempo para poder ganar eficiencias y actuar oportunamente. Dentro de la demanda, también debemos definir la línea base, que es una de las preguntas que acabo de ver en el Kahoot. Algunos he visto que han acertado y otros no, pero como todavía no se les había definido el concepto, vamos a validar como buena respuesta para todos. La línea base en los proyectos de abastecimiento estratégico es el monto que se gastaría si no se realizara el proyecto. La línea base no necesariamente debe representar lo que se gastó en el pasado, sino más bien debemos proyectar lo que gastaríamos en el futuro en una categoría de suministro. Y está definido por el precio versus la cantidad, para así poder evaluar el desempeño del proyecto. En términos simples, la línea base, pongo un ejemplo. En el primer trimestre he gastado $10,000 en compra de un suministro de cómputo. Pero luego de ejecutar o tomar una decisión, luego de análisis de la demanda, que debo ejecutar ya contratos a través de abastecimiento, identifico que hay una oportunidad de que si yo sigo comprando de la forma que lo venía haciendo hasta ayer, voy a seguir gastando los $10,000. Pero si aplico abastecimiento estratégico, a partir de hoy hacia el futuro, voy a obtener que comprando esa misma cantidad a ese mismo precio, voy a gastar $8,000. ¿Qué quiere decir? Que esta implementación de abastecimiento estratégico, considerando análisis de demanda, mi línea base y proyectando al futuro, voy a ahorrar o voy a tener un gasto evitado de $2,000. Eso es cómo se lee la línea base. La línea base está centrada en el precio, ¿no? Sabemos que el precio es un valor directamente proporcional al volumen y al gasto que vamos a incurrir. Y esto está determinado de acuerdo a las especificaciones técnicas del bien o del suministro. Entonces, la línea base, como la fórmula que acá le indica, es precio por cantidad, precio por volumen, para responder, suministrar un bien o un servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas. En la línea base, la información que debemos tener es una información básica, ¿no? Que está relacionada al artículo, especificaciones, cantidad, cuál es la unidad de medida, cuál es el precio, cuáles son los proveedores actuales que estoy suministrando, condiciones de pago, los impuestos, los fletes, la previsión de la demanda, los niveles de servicio y la moneda. Con todas estas variables, tenemos que identificarla o debemos tenerlas presentes cuando queremos fijar una línea base, ¿no? Pero también debemos considerar lo siguiente, ¿no? Que no siempre la línea base va a capturar
todos los suministros donde yo puedo identificar el precio por la cantidad. No hay ninguna línea base que sea 100% que capture todo el suministro. Lo más importante es utilizar la cantidad y precio suficiente. Es decir, luego del análisis de levantamiento de información, a través de un Pareto, identificar dónde está el mayor volumen, dónde está el mayor gasto, ¿no? Que me permita que en base a esa información, luego de obtenerla, definamos la línea base. Entonces hay que tener en cuenta, y se está repitiendo, que la herramienta de la ley de Pareto es muy importante, porque nos simplifica el universo y nos reduce el alcance de lo estratégico. El levantamiento de todos los datos es complejo. O sea, no pretendamos definir una línea base para el 100% de nuestro suministro. No, centrémonos en ese 80% representativo, ¿no? Para centrarnos ahí y poder empezar, iniciar. A lo largo del tiempo nos vamos a dar cuenta que quizás fue una muestra muy representativa, o también podría ser el otro lado, que fue una muestra muy pobre, muy baja. Pero la línea base, como su nombre lo dice, es una base referencial a un momento X, donde se toma la decisión de un abastecimiento ya bajo una estrategia, ¿no? Dependiendo de cómo se define la categoría, la línea base variará. Obviamente, una línea base o un monto base va a depender mucho de la categoría del suministro. Podríamos tener un monto X para EPP, podríamos tener un monto Y para lo que es servicio, un monto Z para lo que es maquinaria y equipo. Entonces a eso se refiere. La línea base nunca va a ser exacta o perfecta, es por lo que mencioné. Es importante revisar cómo se ha definido esa categoría en el pasado. Cuando nosotros tomamos como referencia cuál ha sido el gasto histórico de una categoría de suministro, esa información, esa conclusión, es muy importante tenerla sobre la mesa cuando vamos a definir una línea base. O sea, el precio o el histórico de esos suministros nos ayuda para tener una referencia o un ingrediente más para definir la línea base. Bien, hasta aquí he cerrado la sesión anterior, ¿no? Donde básicamente por un tema de tiempo tuvimos que cortar. Ok, voy a hacer aquí una pausa, ¿ya? Voy a invitar a la señorita Alexandra Cantuarias, por favor, si podría aperturar su micrófono, por favor. Bien. El señor Gustavo Alonso, buenas noches, bienvenido. ¿Podría aperturar su micrófono, por favor? Bueno, vamos a cambiar la metodología. ¿Podrías, Lasayek, habilitarle, no, tomar el control y darle pase al micrófono para que puedan aperturar? Los micrófonos los pueden aperturar, pero deben hacerlo ellos. Listo, adelante. Bien, para no perder más el tiempo porque tenemos que avanzar, me gustaría un voluntario, por favor. Bien, la señorita Rocío Mora, buenas noches, que se encuentra en sala. ¿Podría aperturar su micrófono, por favor?
Bien, entonces la conclusión a la que estoy llegando es que están entendiendo todo y están reforzando en casa, ¿no? Muy bien, me alegra. Sé que vamos a tener buenos resultados en el examen. Listo. Bien, el día de hoy vamos a continuar, ¿no? Eso fue hasta la sesión anterior. Hoy día vamos a entrar luego ya de haber revisado la etapa de demanda, ¿no? Donde tiene que ver con todo el levantamiento de información, tiene que ver también con la línea base. Pasamos a la segunda etapa básica dentro de un abastecimiento a contrato. El objetivo aquí en esta categoría, y es muy importante que tengamos claro el objetivo, porque esto nos va a fijar cuáles son las actividades o tareas que debemos desarrollar. En la fase de categoría, debemos consolidar información de toda la categoría, definir el alcance y acotar el proyecto, entender los elementos de costos para identificar oportunidades de ahorro en las siguientes etapas de análisis de mercado y estrategia. Si nos podemos dar cuenta, la etapa de demanda y de categoría es información interna de la organización, porque la demanda, en este caso, podríamos revisar por categoría de suministro, los cuales la empresa incurrió a través del suministro de necesidades. Y la categoría es identificar de ese 100% de suministro, cuál es el tipo de gasto, cuál es el tipo de material o servicio, cuál es el tipo de proveedor, cuáles son los horizontes de tiempo, cuáles son las formas de pago y así otras variables. Entonces, la categoría 2 nos pide consolidar información ya, por categoría. Que hemos visto, puede ser categoría de gasto, categoría de proveedor, por la frecuencia, ¿no? Y algunas otras variables. ¿De qué depende definirlo? Depende el entorno y el tamaño de la compañía. Y también no hay que olvidar que depende el nivel de madurez en la cual se encuentra la organización. En lo que es categoría, debemos ser capaces de elaborar el perfil de la categoría, identificar elementos de costo de la categoría. ¿Cuáles son esos elementos del costo? Y hemos venido hablando el TCO, el costo total, ¿no? De propiedad, que no solo es el precio, sino hay otras variables. Y son quizás estas variables donde podemos identificar y trabajarlas para optimizar o rentabilizar ese suministro. En la categoría del perfil para definir el perfil de la categoría, como base debemos utilizar este formato, donde podemos ver que estratifica, ¿no? El gasto anual, el número de contratos vigentes, el número de proveedores, el número de horas de servicio anual, algunas especificaciones técnicas, las principales áreas o los centros de costo, las áreas funcionales. Acá debemos recordar los niveles de categorías, los que pueden ser funcional, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuánto número de contratos tengo y el porcentaje de gasto anual. ¿Quiénes son nuestros principales proveedores? ¿Cuál es el comportamiento del gasto mensual? Y otras informaciones adicionales y algunas restricciones. Mi recomendación es que al momento que revisemos en casa esta diapositiva, lo que es el comportamiento del gasto es lo que nos va a ayudar de manera rápida a identificar cuál es mi categoría de gasto abordable, que es una oportunidad para aplicar mi línea base, aplicar un proyecto de abastecimiento estratégico para agregar valor y rentabilizar la compañía. Esa es la clave en esta diapositiva. El comportamiento del gasto mensual. Porque aquí nos está brindando información cuantitativa, es decir, cuánto representa ese gasto. Y si logramos categorizarlo en gasto abordable y no abordable, rápidamente me va a ayudar a tomar una decisión. Si vale la pena ejecutar el proyecto en esa categoría
de bien o servicio, o simplemente dejarlo en stand-by a futuro. Aquí también, dentro de lo que es categoría, vamos a definir el costo total de propiedad. El costo total de propiedad es lo que vimos en la sesión 2, donde mencionaba el costo total del abastecimiento. En muchos de los casos, lo único que nosotros vemos cuando analizamos propuestas es esta parte superficial de este iceberg, ¿no? De la línea superficial de agua hacia arriba. Solo aquí vemos. Esto es lo que vemos, en muchos casos. Pero el costo total de propiedad involucra algunos costos ocultos o implícitos que en el momento de la negociación, de la revisión de un contrato, del análisis del contrato, porque son dos tareas distintas, si no lo tenemos presente, nuestra toma de decisiones no va a ser eficiente. Entonces, aquí lo que nos está ilustrando es que debemos mirar más allá del precio del proveedor. Como un costo total, también incurrimos en costos administrativos, es decir, del departamento de suministro. Los costos de disposición para que ese bien llegue o se desplace a nuestra planta o a nuestro centro de distribución o hacia nuestro almacén. Hay algunos consumibles que también participan en este proceso. Sabemos que en las áreas de compras utilizamos equipos, energía, útiles, mobiliario, y así podría nombrar más, ¿no? Como por ejemplo, a eso se refiere consumibles en utilización. También vamos a incurrir en el momento de una operación de suministro, en el gasto de almacenamiento y en el gasto de mantenimiento. Estas dos etapas o variables se dan en el almacén o en el centro de distribución. El costo total de propiedad va más allá que el precio unitario que tiene ese bien o esa prestación de servicio. Entonces tenemos que mirarlo de manera integral. Las variables importantes que debemos tener presente de manera básica cuando estamos desarrollando la etapa de categoría es el precio, ¿no? Que va más allá de ese número, de ese valor. La utilización, es decir, qué gastos van a incurrir desde el momento de la adquisición hasta la utilización de ese bien o la ejecución de esa prestación del servicio. Y todo ese ciclo de suministro o abastecimiento, vamos a incurrir un gasto de administración. De acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio, de nuestra planta o de nuestra organización, debemos definir e identificar estas dos variables, utilización y administración. Precio es obvio, está definido por la misma operación. Entonces aquí la reflexión es que tenemos que mirar más allá del precio del proveedor. Debemos tener esa capacidad de identificar esos costos ocultos. A medida de que nosotros identifiquemos esos costos ocultos, vamos a tener margen de ajustar ese costo unitario. Si miramos desde el punto de vista lógico, muchas veces el precio del proveedor podemos negociarlo hasta cierto nivel, pero más allá de ello, no vamos a poder hacer mucho, porque esta variable le pertenece a él y la maneja él. Nosotros negociamos, pero nosotros sí debemos tener éxito en el control, en la administración y la optimización de esta variable, porque esto sí nos corresponde a nosotros como una cadena de abastecimiento. Esto de acá es propio de una operación de abastecimiento. Entonces, está bajo nuestro control. Primero, definir cuáles son estos costos ocultos. Segundo, medirlos en términos de cantidad y valor. Y segundo, hacer un plan de acción para que nuestras operaciones de suministro se ejecuten a costos competitivos. El mensaje final en esta figura
es de esta línea superficial o tensión del agua hacia arriba, vamos a poder hacer poco. Pero de la línea hacia abajo, sí es nuestra propia operación. Aquí deberíamos centrarnos y hacer todo nuestro mejor esfuerzo. En el caso que hemos venido viendo, era un caso de una empresa de tecnología, ¿no? Donde acá un poco resumen lo que estoy mencionando, ¿no? El precio del proveedor a los costos de utilización más el costo de administración, sumando estas tres variables, es el costo total de propiedad. Aquí en este caso hemos estado hablando de tecnología, pero si borramos esta palabra podemos utilizarla en cualquier organización, negocio, sector donde nos encontremos, para llegar a un costo total de propiedad. Entonces, nuevamente, se refleja aquí que nosotros debemos ser óptimos y debemos lograr nuestro mejor esfuerzo en la gestión en estas dos variables, en el costo de administración, en el costo de utilización. Bajando estas dos variables, minimizándolas, el costo total de propiedad se va a disminuir, que finalmente es el costo en el cual vamos a incurrir en esa operación. Luego de haber ya definido o analizado la demanda, ¿no? Que nuevamente repito, todo ese trabajo, esa tarea es de acuerdo a la información que tenemos a la interna de la empresa, el negocio, la organización, ¿no? Donde vamos a recurrir a la selección, análisis de información, para luego que llegamos a la etapa final de análisis de la demanda, ya estaríamos en condiciones de categorizar toda esa información, para luego ya salir, como pueden ver acá y dejo claro, al mercado, al análisis del mercado, ¿no? Si nosotros preparamos, analizamos, elaboramos y tomamos buenas decisiones en estas dos etapas, nos va a servir para enfrentarnos a toda esa volatilidad, a todo ese ambiente dinámico disruptor del mercado. Si fallamos en estas dos etapas, obviamente vamos a salir al mercado, análisis de mercado, pero ténganlo por seguro que no nos va a ir bien, porque vamos a desperdiciar tiempo, no vamos a tener claro qué categoría de suministro estamos buscando, qué tipo de suministro estamos buscando, qué tipo de estrategia debemos definir. En la fase 3 de mercado, el objetivo es tener un entendimiento del mercado de suministro de la categoría, así como sus principales proveedores, para poder identificar elementos que tengan impacto sobre su costo, demanda, restricción en suministros y otros. El resumen de este objetivo es que debemos tener un entendimiento de la información de la etapa 1 y 2 para tener clarificado el análisis de mercado y poder identificar pues cuál es la fuente de suministro de proveedores correcta. En la etapa de mercado tenemos dos tareas, ¿no? Y si se pueden ir fijando o son muy detallistas, en cada gráfico que voy mostrando está cuál es la etapa de desarrollo en un abastecimiento a contrato o estratégico y cuáles son las actividades que debo ejecutar para poder lograr un análisis dentro de cada etapa. En lo que es mercado tenemos dos tareas, el análisis y tendencia del mercado de suministro, es decir, analizar, identificar las fuentes de suministro, ¿no? Y ver cuál es la tendencia de los proveedores, ver cuál es la tendencia, perdón, en la producción de esos bienes, en la prestación de los servicios, para que luego de entender el servicio, el producto y su comportamiento en el mercado, nos sirva con una información de entrada para poder recién analizar a los proveedores. Recuerde que los proveedores son suministradores de bienes o servicios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuál es el comportamiento o la tendencia que ese bien y servicio tienen en el mercado. La primero es el análisis del bien o servicio para entender el comportamiento
o ese gran mercado de proveedores nacionales, locales o internacionales. Dentro de la etapa de mercado, hablamos del análisis del mercado de suministro. ¿Cómo analizamos el mercado de suministro? Vamos a partir del ejemplo de tecnología, ¿no? Y en este gráfico, lo que nos está mostrando es la participación de mercado en el servicio de brindar infraestructura a las compañías. Entonces, para este ejemplo, nos muestra que el proveedor más representativo en la prestación de este servicio, y ahí quiero que me sigan en este ejemplo, aquí es Amazon, porque tiene un ingreso de 26.2, que representa una participación del mercado del 40%. Esto es lo que ha obtenido. Esta es la participación en el mercado del 2019, y vemos que fue mayor a la del 2020, pero tiene un crecimiento en el 2019 y el 2020 de 28.7 millones. Contra, por ejemplo, Huawei, que tuvo ingreso de 2.6, la participación de mercado es 4.2. Si pueden ver, la categoría es una sola, es prestación de servicio de infraestructura para un negocio de tecnología. Entonces, luego de solicitar información, buscar información, ¿no? En las revistas especializadas, ¿no? O en algún otro medio digital, y a través de la elaboración de este cuadro, ya me está dando la información para poder identificar cuál es el comportamiento de este proveedor en el mercado de suministro. O sea, voy a analizar al número 1, para este ejemplo he tomado el último, para ver cuál es la brecha, cuál es la tendencia, cuáles son los comportamientos similares, cuáles son los comportamientos diferentes, para que luego de ese análisis y las conclusiones, poder aterrizarlo en mi estrategia de suministro, para la categoría, en este caso, de lo que es hardware y software. Entonces, es así como, de acuerdo a nuestra industria, a nuestro sector, debemos analizar el mercado de proveedores. Y siempre es muy importante la primera variable, y es una variable básica de análisis, es la participación del proveedor en el mercado. En otras palabras, es qué cantidad de clientes en el mercado representa ese proveedor. Y debe responder este análisis a, por ejemplo, cuál es el tamaño de crecimiento estimado del mercado, cuáles son los drivers o impulsadores de la demanda. O sea, cuando hablamos de driver impulsadores, nos referimos a cuáles son esas características o esos requisitos que son dinámicos y cambiantes que un cliente o una empresa está solicitando al mercado, ¿no? ¿Cuáles son los principales proveedores del mercado? ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Y qué eventos relevantes pueden ocurrir? Aquí nos da una serie de preguntas que deben estar incorporadas en esta etapa de análisis de mercado. Y una de ellas, y una también de las más importantes porque nos da otro panorama, es las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Donde básicamente, desde el punto de vista de negociación, ¿no? Tenemos que ver con el poder de negociación, los bienes sustitutos y los proveedores. Esta es una de las herramientas más usadas en un análisis de mercado. Las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter. Luego de hacer todo este recorrido cualitativo, también es importante revisar los indicadores económicos. ¿Cuáles son los índices o indicadores que impactan los precios de los proveedores? Como por ejemplo acá menciona el precio de los commodities y las materias primas. Si hablamos de tecnología, sabemos que uno de los minerales que siempre está presente en todo equipo tecnológico y en otras industrias es el cobre, ¿no? Entonces sabemos que el cobre es un commodity y siempre está sujeto a variabilidades muy volátiles. Entonces, el ejemplo que nos deja es que también debemos manejar cuáles son esos indicadores que impactan en la fijación de precios de nuestros proveedores. Y debemos ubicarnos de acuerdo al mercado, de acuerdo a nuestro producto
de acuerdo a cómo está la tendencia en el mercado, y adicionar todas esas variables que vimos en la sesión 2, ¿no? De un ambiente disruptivo, las políticas gubernamentales, y todas las que hemos visto también teniendo en cuenta la globalización, ¿no? Entonces, miren todo ese gran trabajo que demanda poder ejecutar un proyecto de abastecimiento estratégico. Y creo que hasta aquí todos vamos teniendo claro cómo es un proceso de compra transaccional y cómo es un contrato de suministro de abastecimiento. Uno es parte operativa o la rueda operativa, y lo segundo va más allá que una red operativa. Demanda de mucha capacidad, demanda de mucha habilidad, ¿no? Pero creo que no es imposible, a medida que nos preparemos. Y los felicito a ustedes que son pocos en la sala, como instituto y como parte también personal, no me preocupa, porque sé que los que están aquí son los que quieren formarse. Y estoy muy seguro que luego de esta sesión y de la finalización del curso, tendrán un enfoque distinto, para que decidan si quieren ser operativos o quieren tener un ascenso, un desarrollo profesional desde el punto de vista estratégico, que es lo que buscan las compañías. Dentro de la etapa en mercado, también es muy importante hacer un análisis de proveedores, ¿no? Si pueden ver, disculpen, dentro de la etapa de mercado, también debemos analizar a nuestros proveedores. Y cuando analicemos los proveedores, debemos ver las características del mercado, ¿no? ¿Cómo está la segmentación de proveedores? ¿Cuáles son aquellos los principales y qué ventaja competitiva van a agregar a mi cadena de abastecimiento? ¿Cuál es la participación del mercado, que le hemos visto ya como un ejemplo? Mi suministro va a demandar de un mercado local, nacional, regional o mundial. ¿Cuáles son los elementos más relevantes que debo considerar cuando hago una conexión con proveedores? ¿Cuál es la estructura típica de precio de los proveedores por categoría, no? Si es un fijo, si un variable, es un margen. Entonces, todo este conjunto de interrogantes es una manera básica de incorporarlas en un análisis de proveedores. Y se van dando cuenta, cada etapa, en esta sesión y en este curso se les está brindando las herramientas y se les está indicando la ruta que deben seguir. Y también se les menciona cuáles son las herramientas o lo básico que debemos desarrollar. Recuerden que este es un curso técnico práctico, ¿no? Otra herramienta que es muy utilizada, no solo para utilizarla cuando hacemos un plan de negocio, un plan, sino también es incorporarla en un análisis de proveedores, que es el análisis FODA, que nos va a permitir hacer esas oportunidades, debilidades y amenazas a nuestros proveedores. ¿Cómo aplico un FODA a un conjunto de proveedores por categoría o de manera individual? Por ejemplo, en este caso que estamos viendo de tecnología, coloco aquí las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para el proveedor 1, para el proveedor 2, para el proveedor 3, para el proveedor 4. En este caso, el ejemplo, vamos a tomar como base 4 proveedores. Entonces, aplico un FODA. Y, por ejemplo, esto me va a servir para levantar información en estos 4 aspectos. Y llego a la conclusión que el proveedor 1 tiene una especialización en software, pero tiene una debilidad, que los tiempos de atención o su setup son largos. Es decir, ese lead time de abastecimiento es muy largo. Y tiene una amenaza que hay otros proveedores en ese nicho, que a la larga o en el corto tiempo o en el mediano lo van a desplazar. En el segundo escenario, al evaluar a un proveedor 2, dice que su fortaleza es el soporte técnico. Y en base a esta gran fortaleza,
podría tener una expansión regional como oportunidad en el mercado. Pero ¿cuál es la debilidad que representa para poder celebrar con él un contrato de suministro? Es que sus precios son altos, ¿no? Los precios son altos. En un tercer proveedor, la fortaleza es que hay variedad de productos, la oportunidad es que podría fusionarse él con otras empresas que no tengan esa variedad de productos a través de una estrategia de fusión o adquisición, pero tiene una debilidad porque su nivel de servicio es bajo y también tiene una amenaza como el primer proveedor que podría desaparecer por otros proveedores en nicho. Y el cuarto proveedor tiene una customización y una amenaza de proveedores de nicho. Entonces miren cómo con esta herramienta FODA también es importante incorporar en ese análisis, un análisis cualitativo, porque acá no vemos números, pero sí vemos cualidades o características de cada proveedor. Que esto de aquí debe servir como complemento cuando llegamos al análisis de la parte cuantitativa. Y recuerden que una de entre las características, ¿no?, y de los objetivos y la importancia de un abastecimiento estratégico es ver el costo total de propiedad y asegurar el flujo oportuno del suministro. Entonces son herramientas que estamos viendo que nos va a servir y los invito a que practiquen, ¿no? Luego que termine el curso, ingresen a esa experiencia, a los que están en las áreas de adquisiciones o proveedores. Y si es que no están, elaboren un ejemplo, ¿no? Y hagan este ejercicio para que se den cuenta cómo nos ayuda a clarificar. Y el FOA es una de las herramientas iniciales que debe aplicarse a un análisis de proveedores. También, dentro de esta etapa y el análisis del mercado, podemos lograr información cualitativa a través de la solicitud de reportes específicos. Sabemos que cada sector, ahora con el avance de la tecnología, con la competencia de mercado, hay proveedores especializados de acuerdo al sector, ¿no? Hay reportes de información específica que también podríamos comprar a los proveedores que están en ese negocio. Podemos analizar a los proveedores a través de sus páginas web. Partiendo de las que cotizan en bolsa, podríamos entrar también a la SBS, analizar estados financieros, ver si tienen una capacidad de inversión, ver cuál es su nivel de activos y pasivos, y ya nos está dando una idea cuál es la fortaleza económica financiera. Podríamos buscarlo a través de las revistas. Por ejemplo, en el sector de minería, ya la mayoría de empresas que suministran o prestan servicios, las podemos ubicar en las revistas especializadas por rubros, ¿no? Por ejemplo, buscamos empresas de transporte personal. Vamos a ese catálogo o esa revista y nos va a dar la lista. Aquellas empresas que están ahí son aquellas que han pasado un filtro, han pasado alguna serie de requisitos y están ya hasta homologadas para poder lograr estar en esa publicación, lo cual para nosotros nos sirve como una información importante, básica. También hay reportes por industrias específicas. Podríamos ver cuáles son los top en proveedores en el sector de minería, de gas, de hidrocarburo, logístico, agroexportación, pesca y cualquier otro sector. La idea de analizar el mercado de proveedores, nuestro objetivo final es que nosotros, como parte que va a comprar ese bien o servicio, debemos tener un entendimiento profundo del tema. Nuestro objetivo debe ser que nosotros debemos lograr un mayor entendimiento de cómo se está desarrollando el mercado de proveedores, más que el proveedor. Es la única fortaleza, ¿no?, que nos va a asegurar poder entrar en una etapa de negociación de términos favorable. Recuerden que hasta acá estamos viendo y nos deja un gran reto, y toda esa información. Nos pide primero obtener, clasificar, analizar
llevar una estrategia gráfica de análisis de cuadro para luego, con lo que se produce en la etapa de demanda, de categoría y ahora en mercado, ya ir aproximando qué decisiones vamos a tomar para un abastecimiento estratégico, partiendo de 3 etapas importantes. Si nosotros no logramos entender bien el mercado de proveedores, vamos a tener algunos riesgos. Vamos a tener un bajo poder de adquisición y negociación de cara a los proveedores. Esto es un poco por lo que acabo de mencionar, o sea, no vamos a estar preparados. Y el proveedor nos va a llevar, nos va a traer, se va a terminar la negociación, los tiempos de suministro se van a acabar y podríamos cometer errores en fijar un acuerdo contractual, lo cual luego, después por auditoría interna de nuestra organización o alguna auditoría externa para validación de nuestra gestión, podría identificar que hemos negociado mal. Y no porque es un tema profesional personal, no, sino porque no estuvimos a la altura de haber estado preparados con ese nivel de información ante la negociación. Otro riesgo que corremos es que vamos a armar o seleccionar bases de datos incorrectas de proveedores, o por ese nivel escaso o muy bajo de información que hemos podido obtener, vamos a tener una base de datos de proveedores estratégicos limitada, donde al tener esa condición, estamos pasando, trasladando el poder de negociación al proveedor. ¿Por qué? Porque si yo voy a suministrar, voy a comprar, voy a celebrar contratos, y no tengo muchas alternativas de mercado, las alternativas son reducidas o son limitadas, a lo largo del tiempo, a un mediano o largo plazo, la conclusión va a ser que hubo un mal análisis del mercado y la selección del proveedor. Otro riesgo es continuar con los mismos proveedores, ¿no? Los cuales pues no nos van a ayudar a conseguir ahorros ni agregar valor. Y como área de suministro, esta condición, podría llevarnos a entrar a zonas de confort, lo cual podría también llevarnos al riesgo de convertir en nuestra área en un área transaccional y nada estratégica. El cuarto riesgo, definir una estrategia de categoría que no refleje la evolución del mercado de suministro. Pongo un ejemplo. Dentro de una organización hay muchas categorías de bienes y servicios. Si yo de repente estoy en una empresa industrial y luego hacer el levantamiento de información, utilizar el 80-20, determino que una de las categorías de mayor representatividad podría ser la adquisición de equipos y maquinaria, ¿ya? Pero si yo no hago un buen análisis, podría llevarme o confundirme que la categoría de mayor valor estratégico, por ejemplo, podría ser materias primas, insumos. Entonces, por un lado tengo equipo y maquinaria, y por otro lado materia y insumos. Si yo no logro tener claro a través de un análisis objetivo de información, yo podría o distraer recursos en esa estrategia de suministro. Los dos son compras directas, los dos son representativos, pero cuando salgo o voy a definir mi política de abastecimiento, me puede conllevar a errores. Luego de haber levantado información, seleccionado, es muy importante que tengamos en cuenta esta lámina, ¿no? Acá lo que nos explica es que al inicio, cuando salgo al mercado a analizarlo, encuentro muchos proveedores de bienes y servicios. Un segundo, por favor. Encuentro muchos, pero luego de haber solicitado información a ellos, ¿no?, a través de sus memorias institucionales, de su página web, de informe, hago un pequeño filtro y obtengo una lista de proveedores por evento o por categoría. Ya esta lista, o ya un segundo filtro,
Solicito más información para conocer cuál es su desempeño como proveedor, para luego pasar ese filtro y obtener una lista corta de proveedores. Un ejemplo, en el mercado de EPPs, inicialmente voy a encontrar de 100 a más, pero luego de solicitarle información institucional, de esos 100 de repente me voy a quedar con 20. Entonces, ahí es donde paso de un filtro A a una etapa B. Luego a esos 20 ya viene el proceso de solicitar cotizaciones, solicitar propuestas, analizar, y de esos 20 ya voy a seleccionar y me voy a quedar con una lista corta. Entonces, aquí tenemos dos herramientas fundamentales para ejecutar esta trazabilidad en la selección del proveedor. Primero es el RFBI, que es el requerimiento de solicitud de información, que lo podemos hacer a través de la primera etapa, que es el acercamiento a proveedores, y en el momento que solicitamos la ficha básica del proveedor. Ese es el primer filtro. Luego, cuando ya pasaron ese filtro, ya están acercándose a involucrarse más en nuestro proceso de abastecimiento, podríamos ajustar ese filtro a través del análisis de la solicitud de cotizaciones y propuestas, para determinar finalmente cuáles son los que quedarían de acuerdo a nuestro presupuesto, a nuestra política de homologación y a otros requisitos que cada compañía define como proveedor final. Cuando solicitamos información, aquí nos da un ejemplo, ¿no? Que para mí lo más importante es los datos de participación en el mercado, como lo hemos podido ver. Esta información nos da una idea clara, tangible y lógica de cuál es la posición de ese proveedor en el mercado. Y nos va a ayudar a analizar, en poder tomar la decisión, si podríamos trabajar con él o lo podríamos seguir dejando en stand-by o postergando. Otro aspecto importante aquí es la información financiera. Nadie va a querer trabajar o tener en su base de datos de proveedores a proveedores que tienen una salud financiera deteriorada, es decir, tienen deudas con SUNAT, tienen deudas con proveedores de sus proveedores, tienen deudas con planilla, tienen producciones cortas, tienen ciclos de comercialización cortos, de acuerdo al entorno donde estamos, ¿no? Y tenemos que definir esos factores. Entonces, en esta slide, lo que quiero que quede claro, que tomemos como ejemplo estas dos variables, la participación en el mercado y cuál es su posición financiera, económica. Luego de haber ya pasado en las etapas internas, ¿no? Que es la demanda, la categorización, y luego hemos entrado ya a la parte externa, ya al acercamiento a los actores principales, que son los proveedores y todo el ciclo posterior hasta monitorear ese contrato. Acabamos de ver lo que es mercado, entramos ya a la estrategia. En esta etapa el objetivo es tener un conocimiento del gasto y la dinámica de una categoría, para definir una estrategia de contratación alineada a los objetivos del negocio. En resumen, primero, tenemos que tener bien definida la categoría de gasto, por cualquiera de las variables que hemos visto, para que en base a ello definamos una estrategia en ese contrato a celebrar con ellos, y que debe estar alineada a nuestra política de suministro. 3 variables: categoría, gasto, estrategia, contrato. Perdón, 4. Eso debe quedar claro. Las tareas o actividades que debemos ejecutar en esta etapa de estrategia es definir las palancas de abastecimiento y valor. Entiéndase como definir palancas, es esa actividad, esa acción, esa estrategia que vamos a ejecutar para poder agregar valor, para rentabilizar a la compañía y para optimizar nuestro flujo de suministro. A eso se refiere por palancas. Y segundo, es la definición de la estrategia por categoría.
debemos tener la capacidad ya en esta cuarta etapa de tener claro la categoría del bien o servicio para que en base a ello definir cuál es la estrategia. No es lo mismo, repito, comprar EPPs que comprar equipos de cómputo, que comprar activo fijo, que comprar materia prima, que comprar insumos y otras categorías. De acuerdo a la naturaleza de cada categoría, debemos definir la estrategia. No cometamos el error de querer implementar una misma estrategia para diferentes categorías. El mercado no va a responder y segundo, vamos a ser ineficientes. Vamos a terminar deteriorando tiempos, recursos y rentabilidad en la empresa. Las palancas de abastecimiento. Los que hemos pasado por las áreas de compras, ¿no? Sabemos que existe la matriz de abastecimiento de compras estratégicas, o también llamada la matriz de Crashly, ¿no? Donde vamos a medir ese flujo de suministro en dos dimensiones. En el eje Y, la criticidad para el negocio que representa cada categoría de suministro, y en el eje Y, la complejidad en el mercado. Es decir, qué tan complejo es el nivel que voy a enfrentar en el momento de salir al mercado a suministrar. Tiene un nivel bajo y un nivel alto. Y se centra en 4 categorías, donde vamos a suministrar bienes o servicios que son transaccionales, otros denominados cuello de botella, en una alta criticidad, los apalancados, que acá tiene que ver con las compras directas o las que representan el mayor gasto de suministro, cuáles son los estratégicos, y todo esto de acá es una ruleta donde debemos centrarnos en la categorización inicial que hemos visto. Entonces, en la criticidad para el negocio, los apalancados y los estratégicos son los que tienen un nivel de gasto alto, que son claves para el servicio o la producción, que son riesgosos para el negocio. Y los que están en la parte baja son aquellos que sus nivel de gastos son bajos y que no son claves para el negocio. Entonces, aquí, ¿quiénes estarían en apalancados? Materia prima, insumo, equipo y maquinaria crítica para la producción, los estratégicos, aquellos que debo tenerlos sí o sí para cubrir cualquier contingencia y no tener rotura de proceso y pérdida de proceso. ¿Quiénes están en criticidad baja? ¿Quiénes son transaccionales? Que ya lo vamos a ver. Son aquellos que no representan ni en valor ni en volumen. Acá podría estar, por ejemplo, EPP, útiles de oficina, útiles de limpieza, ¿no? Que dentro de la complejidad del mercado tenemos muchas opciones para comprar, pero hay baja complejidad técnica, es decir, son fáciles de adquirir a través de una característica técnica básica. Y aquí, en lo que es lo alto, están los que llamamos los cuellos de botella. Los cuellos de botella son aquellos que son producidos o suministrados por proveedores especializados. Y donde el poder de negociación, por lo mismo que es especializado, lo tiene el proveedor, no lo tenemos nosotros. Va a quedar más claro con los ejemplos que vamos a ver. Entonces, esta matriz vamos a pasar a usarla luego de haber categorizado nuestros bienes y servicios. En esta diapositiva se sigue manteniendo el gráfico de la izquierda en la categoría de apalancados estratégicos, transaccionales y cuello de botella. Y estos círculos representan la proporción de gasto que tengo, en este ejemplo, de servicios e insumos. Y miren, por ejemplo, el servicio 4 es un servicio que está dentro de la categoría apalancados. Y nos está ya mostrando
que el gasto de este servicio es alto y que este servicio es clave y corre riesgo el negocio en caso de no tenerlo. Pero detrás de esto, para haber llegado a ubicar, por ejemplo, este servicio en este cuadrante de apalancado, es que debió pasar por una eficiente y correcta categorización en monto, en tiempo o por categoría de proveedor o de producto, para poderlo ubicar acá. Entonces, en esta diapositiva lo que se quiere compartir es que de acuerdo a la naturaleza de nuestro negocio o a la empresa donde nos desarrollamos, también debemos tener la capacidad de clasificar todo ese universo de bienes y servicios bajo este cuadrante. Y las variables a considerar para poder aterrizarlos en este cuadrante es por monto, por número de contratos, por el valor del contrato, por la categoría del bien o servicio y por proveedores. Esas son 5 variables básicas que hemos visto a lo largo de esta sesión. Por ejemplo, en este cuadrante vamos a empezar viendo cuáles son las características de un bien o servicio que es transaccional. Son aquellos que son bajo nivel de gasto, no son claves para el negocio, tengo muchas opciones en el mercado, tengo alto apalancamiento y poder de negociación del comprador y baja complejidad técnica, o sea, es fácil de adquirirlo. Vamos a poner el ejemplo, estamos en un negocio de construcción, donde tenemos aquí baldosas, tengo necesidad de comprar baldosas, de contratar personal, de contratar un servicio de transporte no especializado para retirar mi desmonte, y acá concreto. 4 elementos básicos intervienen en un negocio de construcción. Entonces, considerando la característica de los transaccionales, que acá nos define 5 categorías, tenemos que definir aquí cuál de estos 4 representa un suministro transaccional de acuerdo a la naturaleza del bien o servicio. Considerando que mencioné que necesito un equipo móvil simplemente para retirar desmonte, la categoría aquí vendría a ser el servicio de transporte. ¿Por qué? Porque cumple con esas 5 características de estar incluido en un suministro transaccional. ¿Es clave para el negocio? No es clave, sí es importante. Si yo acumulo desmonte, no significa que voy a romper el proceso. Obviamente, voy a tener algunas complicaciones, pero el proceso de construcción no va a parar. En transporte, al no ser especializado, en este caso, en este ejemplo, voy a tener muchas opciones en el mercado. Y el poder de negociación lo voy a tener yo, porque voy a tener alta oferta en este servicio. Y los requerimientos técnicos de adquisición van a ser bajos. Entonces, aquí, así como hemos tomado este ejemplo, deberíamos estar en capacidad de identificar, de acuerdo a nuestro rubro, a nuestro giro de negocio, o a nuestro ciclo operativo de comercialización, cuáles son los bienes y suministros que intervienen en ese ciclo de producción o comercialización, para poder categorizarlos dentro de este cuadrante y luego, de acuerdo a las características que cada categoría en cada cuadrante tiene, aproximarlos y poderlos ubicar. Entonces, aquí en este ejemplo, donde he definido que transporte es transaccional, es donde se refiere y es igual a ubicarlos o como mostré en esta diapositiva. Entonces, esa es la forma. Aquí está representado a nivel de gasto. Y aquí está representado a nivel de actividad. Una actividad, o mejor dicho, la prestación de servicio que yo tome, voy a incurrir un gasto. Y debo medir esa proporción. Aquí el ejemplo está tomando como variable el nivel de gasto. Entonces, hasta esta diapositiva, ¿alguna pregunta, por favor?
podrían abrir sus micrófonos si hay alguna pregunta o consulta. Quiero que lo tengan claro para que se entiendan las demás etapas y que vayamos a desarrollar abastecimientos estratégicos a medida que tomemos esa decisión. Listo, continuamos. Entonces, ¿cuál es la palanca o cuál es la decisión estratégica que luego de haber categorizado, identificado el bien o servicio que yo requiero para mi organización dentro de este cuadrante como transaccional? Una de las primeras decisiones es simplificar. Y las tareas que debemos hacer es la estandarización, reducir la complejidad administrativa, reducir esfuerzos y los costos para adquirir los bienes y servicios. Un ejemplo, estoy en un área de abastecimiento y sabemos que todos los requerimientos de abastecimiento podría en un momento llegarme una compra de materia prima, en otro momento la compra de activo fijo, por ahí la compra de zapatos, por ahí la compra de PPs. Entonces, de acuerdo a la capacidad que debemos desarrollar para categorizar ese universo de requerimientos, los transaccionales, que son muchos, que en un momento, por lo que no representan un valor alto dentro de ese gasto, los cometemos el error de no dejarlos, y no mirarlos. Y es ahí donde sí debemos dar importancia. De todo ese universo de materiales o suministros o servicios que son transaccionales, debemos categorizarlos. Al categorizar, estamos estandarizando, estamos disminuyendo la variabilidad. Es decir, estabilizar por categorías esa actividad, ese suministro del bien transaccional. Una de las decisiones es consolidar volumen, para que a través de unas especificaciones estratégicas podamos obtener ahorros, agregar valor y también tener racionalización de proveedores. Entiéndase por racionalización de proveedores, es consolidar gastos por proveedores claves, eliminando así la gran lista de proveedores que muchas veces lo tenemos en la base de datos, no lo utilizamos y no agregan valor. Entonces, esta categoría de bien o servicio transaccional, debemos identificarlos, estandarizarlos, disminuir la variabilidad de recurrencia de adquisición para que nos dé un volumen y poder tener una negociación efectiva en cuanto a volumen que debe responder a las especificaciones técnicas de ese suministro. Otra característica es manejar la demanda. Aquí, en manejar la demanda, me voy a centrar en lo que es limitar presupuesto. Obliga a la organización a reducir o restringir. En el momento que ejecuto la consolidación de requerimientos, disminuyo la variabilidad de ese tipo de servicios o de bienes, indirectamente estoy limitando los presupuestos. Es decir, al momento que los estoy tratando y a no estar categorizados y hay mucha variabilidad, no puedo medir de manera eficiente el costo por categoría. Pero una vez que ya lo he categorizado, me voy a dar cuenta que los presupuestos se van a ajustar. Cuando hay variabilidad de suministro, no se puede medir muy bien el presupuesto, porque es disperso. Pero cuando ya categorizas, sí puedes limitar el presupuesto. Entonces, esa es la clave más importante cuando estamos en categorías transaccionales a manejar la demanda. Y obviamente maximizar eficiencia, ¿no? Delegando compras, tercerizando suministro, lo cual nos va a llevar pues a una eficiencia de procesos internos y también de la tercerización a través de proveedores. La segunda y última estrategia que vamos a ver hoy es la categoría cuello de botella. En este mismo ejemplo, y considerando
que los suministros de bienes o servicios bajo cuello y botella tienen bajos niveles de gasto, no son claves para el negocio, el mercado está concentrado en pocos proveedores y el poder de negociación tiende a los proveedores. Algo muy parecido a lo que son los transaccionales. Y en este ejemplo, el bien que representa la categoría de cuello y botella era baldosa. ¿Por qué? Porque en lo que es la baldosa hay pocos proveedores. Hay pocos proveedores que están en ese negocio de la fabricación de baldosas. Y si hay pocos, nosotros, como parte que va a adquirir, perdemos el poder de negociar. Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer en ese universo de bien o servicio que debemos categorizar. Es muy importante, chicos, la categorización de ese gran universo de suministros y bienes, porque nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. En los cuellos de botella lo que tenemos que hacer es garantizar. ¿Por qué garantizar? Porque al ser un bien o suministro o servicio cuello de botella, es decir, podría repercutir en mi ciclo de producción o comercialización, debo asegurar entrega, debo gestionar el riesgo y la simplificación para reducir la dependencia. Es decir, en el mediano o en el largo plazo, buscar una fuente sustituta o alternativa que rompe esa dependencia en el suministro y la negociación con el proveedor. Por ejemplo, si soy una institución educativa, estoy comprando un tipo de lápiz con un tipo de calidad de carbón. Entonces encuentro en el mercado a 3 proveedores. Entonces el poder de negociación lo va a tener él, más que yo, en imponer condiciones en la venta. Y lo cual en un momento, si yo no tengo ese lápiz, podría pues ponerme en problemas. Entonces debo tener la capacidad de romper esa dependencia, en buscar un lápiz sustituto que tenga las mismas o mejores condiciones que satisfagan esa utilización o consumo. Entonces, eso es desprenderse de esa dependencia al momento de realizar un suministro de un bien o servicio que representa ser un cuello de botella. Esto también nos obliga a rediseñar lo que comentaba, sustituir, rediseñar, eliminar restricciones. En algunos casos, también es importante las relaciones con proveedores, ¿no? Para romper esa dependencia o ese bajo nivel de negociación, podríamos analizar, realizar contratos o acuerdos comerciales, ¿no? Donde pongamos cláusulas recíprocas que minimicen la ruptura de ese abastecimiento por parte del proveedor al tener ese alto poder de negociación. Y expandir o desarrollar proveedores para siempre estar mirando la innovación a través de la buena relación con proveedores. Y esto nos va a llevar pues a mejorar la cadena de suministro, ¿no? Desde el punto de vista de la visibilidad. ¿Por qué? Porque a nosotros desprendernos o agilizar el suministro de los bienes o servicios cuello de botella, debemos brindarle primero nuestro plan de adquisición, para que en base a ello, el proveedor y nosotros tengamos confianza en esa actividad de suministro y podamos desprendernos ambos de esa dependencia, al ser un bien y servicio de cuello de botella. Bien. Como pueden ver, no, ya casi de la segunda sesión hasta la cuarta sesión, estamos revisando, y con esto termino, información cualitativa, ¿no? Donde tenemos que tener claro cuáles son las etapas, cuáles son las actividades, cuáles son las tareas, cuáles son los objetivos que debemos tener claro y siempre presentes para tomar la decisión de ejecutar un proyecto de abastecimiento estratégico. Bueno, nuevamente los felicito a estas 16 personas que nos están acompañando hasta esta hora y estoy muy seguro
que están llevando conceptos nuevos o un enfoque diferente. Los dejo con nuestro gran amigo y coordinador Razayé para que pueda continuar con el resto de su sesión. Los espero el día jueves para continuar con este importante proceso. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones.